Bueno, hablaremos de la llegada a la corte de Francia de María Antonieta. María Antonieta que vino para casarse con el Delfín, o sea, con el heredero de la corona, el nieto de Luis XV, quien sería luego Luis XVI. Pero cuando vino, el tipo era el príncipe, y reinaba todavía Luis XV. Y Luis XV tenía una amante muy famosa que era Madame de Barry. Y con la llegada de María Antonieta se produjo una enemistad con la de Barry. Era el año 1770, Luis XV ya estaba viejo, y la de Barry, que era la antigua favorita, hacía lo imposible para sostenerse en la corte. ¿Viste? Ya el rey no le daba mucha bolilla, todos estaban muy pendientes de la recién llegada de Viena, María Antonieta, que como he dicho se había casado por poderes, es decir, se conocieron ya después de casados, con el Delfín, el futuro Luis XVI. Ahora bien, en la corte y en el pueblo ya sabían que pronto tendrían nuevos reyes, porque como se ha dicho, Luis XV estaba bastante bichoco. Y también sabían que una nueva mujer iba a tener influencia, que la influencia de Madame de Barry iba a terminar y que María Antonieta iba a ser muy importante en las decisiones del reino. Y entonces la de Barry empezó a conspirar para ver si podía conseguir que el Delfín repudiara a María Antonieta, que el matrimonio fracasara y que finalmente el Delfín se casara con alguna otra muchacha ante la cual ella pudiera ejercer alguna clase de influencia. Parece, en realidad, que después de 3 años de vida en común con el Delfín, María Antonieta todavía era virgen. Parece que el príncipe tenía algunas complicaciones que hacían imposible el encuentro amoroso, a no ser que se entregara a unas operaciones a las que el tipo no quería someterse. Decía que prefería esperar a que la naturaleza lo ayudara por sí sola. Y el tiempo pasaba. De vez en cuando el Delfín se reunía con su esposa, pero siempre regresaba a sus habitaciones, ya que vivían cada uno en su pieza, regresaba avergonzado. Por otra parte, María Antonieta trataba de olvidar el asunto, aturdiéndose en fiestas donde se bailaba la noche entera. En realidad, eran unas fiestongas con elegantes marqueses, bellas amigas. El Delfín dormía. Además, ella había creado un teatrito donde interpretaba comedias, organizaba bailes de máscaras y buscaba afectos. No tardó en verse rodeada de adoradores respetuosos. ¡Ay, qué bien! Respetuosos pero apremiantes. Era una situación peligrosa para la futura reina de Francia, déjenme de embromar. Entre los que la vigilaban, para ver si pisaba el palito, por no decir otra cosa, estaba Madame de Barry a la espera de ver algo digno de ser contado al rey o al Delfín. Así que la controlaba. No solo se trataba de delatarla, sino también de contarle al pueblo qué es lo que hacía la mina para desacreditarla. Entre los acompañantes habituales de María Antonieta en los bailongos, había 2 caballeros que eran muy notables por su galantería. Estos 2 caballeros eran nada menos que los 2 hermanos del Delfín, el conde de Provenza, que era muy joven, y el conde de Artois, el futuro Carlos X. Los 3 hermanos eran completamente distintos entre sí. El Delfín era gordo, tímido, fácil de asustar, serio, trabajador, sincero y bueno. No le gustaban las fiestas, se complacía mucho ante la fragua y el yunque que tenían sus aposentos. Trabajaba, era relojero, mecánico, también le gustaba la ebanistería, y muchas personas sonreían maliciosamente cuando lo veían ocuparse de sillas cuando estaba a punto de ocupar el trono. Pero bueno. El otro hermano, el conde de Provenza, futuro Luis XVIII, era culto pero egoísta, malicioso, ambicioso. Deseaba la corona y odiaba
a su hermano mayor y se esforzaba por conquistar a María Antonieta, de la que estaba redondamente enamorado. El tercero, el conde de Artois, era un muchacho seductor, frívolo, muy elegante, de gran inteligencia, y a él María Antonieta lo eligió como su camarada, su amigo. En cambio, al conde de Provenza, al otro lo rechazó, y el conde nunca le perdonaría eso a María Antonieta. Y entonces María Antonieta y el conde de Artois andaban siempre juntos, representaban comedias, corrían por el parque del palacio, se perdían en los bosques, paseaban montados en burro. Uno de los entretenimientos preferidos de María Antonieta era caerse del burro. Mire qué bien. Y como excusa, revelar al conde de Artois algunas partes de su cuerpo. Ay, me caí. Que son esas partes que quedan al descubierto cuando uno se cae del burro. Con todas esas ropas que llevaban. Claro, dice que quedaría una pantorrilla. Sí, hay que No caerse. no crea, usaban unos escotes por el ombligo. Una noche la Dubarry, muerta de celos, le dijo al viejo rey Luis XV que María Antonieta tenía un capricho y que ese capricho era el conde de Artois. Y el rey no le creyó. La Dubarry entonces hizo correr esta misma bolilla entre los escritores de folletines de París. Hablaré 30 segundos de esto. Siempre existió en París la costumbre de editar unos relatos, unas novelitas baratas, incluso que venían con versos, sobre la actualidad política, y donde aparecían personajes haciendo confesiones, metidos en historias escabrosas. ¿Reales? No. Muchas veces reales, o que al menos tenían pretensiones de tal, pretensiones de realidad, quiero decir, ¿no? Y entonces hizo correr la bolilla ahí, la Dubarry, para que todos se enteraran de que María Antonieta andaba con Artois. Y los rumores, imagínense, eso yo. Y algunos autores de folletos llegaron a acusar a María Antonieta de querer envenenar al Delfín para reclamar luego el trono junto con Artois. Salió también un poema satírico titulado Los amores de Charlotte y de Toinette. También apareció una falsa confesión secreta del conde de Artois, en la que el autor hacía decir al de Artois todo lo que hacía con María Antonieta en los bosques, con lujo de detalles. Toda esta literatura delirante era aceptada por la gente sin discusión. Y esto hizo mucho daño, como ya veremos, a María Antonieta. Bueno, seguían las fiestas y los bailongos con el conde de Artois. El conde le contaba a María Antonieta anécdotas obscenas que parece que le gustaban mucho. La verdad es que nunca se supo si verdaderamente el conde tuvo algún encuentro verdaderamente amoroso con María Antonieta, pero se sospecha que no. Pronto Madame Dubarry tuvo otro pretexto para desprestigiarla. En una fiesta, María conoció al embajador de Suecia, nada menos que Axel Fersen. Después iba a tener mucha importancia en la historia de esto. La futura reina quedó deslumbrada cuando lo vio, ¿no? Después no se dijeron nada, no fueron presentados, pero en un baile de máscaras, Fersen inició una conversación galante con una muchacha, y muy entusiasmado la quiso arrastrar a un pasillo, pero pronto se dio cuenta de que había un círculo de hombres alrededor de la chica. Todos esperaban con aspecto ceremonioso que ella dejara de hablar con él. Fersen, muy preocupado, se fue, se alejó. La joven lo saludó con la cabeza y se alejó hacia el primer piso, y al rato apareció en el palco real. O sea, se había estado conversando a la futura reina de Francia, el tipo que creía que era una mina cualquiera que se le iba a levantar. Entonces Fersen se asustó y se fue al extranjero. No volvió hasta un tiempo después. Pero este episodio casi casual llegó a oídos de la Dubarry, que una vez más difundió ese chisme. El viejo rey Luis XV también la escuchó otra vez, pero no le importó.
llena de odio entonces, Larivière inició una nueva campaña de calumnias. Esta vez deseaba que el Delfín repudiara a su esposa, pero no tuvo tiempo, porque el rey Luis XV cayó enfermo de viruela, le agarró una viruela que en 4 días se murió. Luis XVI y María Antonieta lloraban, abrumados por la carga que les caería sobre sus espaldas, qué sé yo. Bueno. Pero la primera medida de gobierno fue esta. A pedido de María Antonieta, Luis XVI echó de la corte a Madame du Barry. Primer acto de gobierno. Derrotada para siempre, entonces, la antigua favorita se despidió del palacio, se refugió en un lugar lejano y vivió, incluso hasta que la revolución la vio luchando en el seno de los grupos monárquicos. Sin embargo, cuando ella se fue, las riendas del grupo de calumniadores pasaron al conde de Provenza, al hermano del rey, que siguió lanzando acusaciones terribles sobre María Antonieta, compuso canciones obscenas, pero ella pensó que todo se apaciguaría con el tiempo, continuó viviendo como antaño, y así siguieron las cosas. Ella pudo acostarse finalmente con el rey, que se sometió a la operación correspondiente, y pudo cumplir con sus obligaciones de marido con cierta solvencia. Pero cuando después vino la revolución y ambos fueron condenados fueron llevados al cadalso, a la guillotina, el pueblo insultaba a Luis XVI por sus actos políticos, pero a ella la insultaban y le echaban en cara justamente lo que no había hecho, sus amores con el duque de Provenza, todo lo que decían esos pasquines. Los pasquines. Y Axel Fersen, aquel sueco que se escapó, volvió a última hora, tampoco se sabe si tuvo un romance con ella, pero arriesgó su vida para organizar la huida del matrimonio real. Una huida que, como saben ustedes, fracasó porque fueron interceptados en Bahrein. Esa fue la reaparición de Fersen. Pero ella, segundos antes de morir, seguía escuchando prostituta, que ha sido la amante del duque de Provenza, todo lo que decían los pasquines, extraordinario. Esos pasquines que acompañaron a la historia política de Francia siempre. Hemos ido a la discoteca y le contamos esta historia. Se conmovió el discoteca. Ni se movió, medio es se una movió, bestia. no ¿Cómo puede importa, ser nada. amigo Él suyo? incluso dijo, para mí que tenían razón los tipos de los pasquines, esta mina a mí no me digan que no andaba con el duque de Provenza y con el de Artois, etcétera, ¿no? Y me dio una milonga que se llama El Conventillo, que justamente trata... No estuvo tan mal. No estuvo tan mal, trata de todos estos chismes, de cosas, que yo la vi al otro, que sí, qué sé yo, que si fulano, que si mengano, todas estas cosas que hacen tanto daño, ¿no? Así que escucharemos a Edmundo Rivero en El Conventillo. Hoy hablaremos de un cantor que se enamoró de Blanca de Castilla en el siglo XIII, justamente en el auge del amor cortés, que era cuando los juglares, cuando hablo de cantores, hablo de juglares y trovadores, que se enamoraban de las princesas sin que esto produjera escándalo alguno. El rey Luis VIII de Francia estaba casado con Blanca de Castilla, o quizá de Navarra. Se amaban. Blanca sabía que debían continuar la dinastía y trató de cumplir. Tuvieron 12 hijos, uno atrás del otro. Recién el sexto fue el heredero. Se llamaba también Luis, y sería nada menos que Luis IX, ¿no? San Luis, el famoso San Luis. En el año 1226, Luis VIII salió a guerrear contra los albigenses, la cruzada contra los cátaros. Él participó de esa cruzada. Regresó
de la lucha, enfermo de una disentería. El médico, Chabot de Borbón, declaró que había oído decir que tener relaciones con una virgen resultaba beneficioso en esa clase de patología. Sí, es verdad. No, Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Yo lo escuché decir también, no sé si al doctor Cormillot o a alguno. Y rápidamente el médico inició la búsqueda. Mire qué remedio, ¿no? Sí, el buen remedio, un lindo gato. Al cabo de 2 días, un general encontró una buena familia que tenía ahí una rubia que parecía muy adecuada para el caso. Los padres de la doncella se pusieron a llorar de alegría, naturalmente, y declararon que el cielo se portaba demasiado bien con ellos al permitir que tal honor recayera en su familia. La doncella fue llevada a la corte para consumar el hecho. Bueno, no lo hicieron nomás. Luis VIII murió. Mire qué bien que le hizo el remedio. Murió. Y luego de su muerte comenzaron a correr unos rumores muy poco agradables. Se decía que el rey no había muerto enfermo, sino que había sido envenenado. Y todo el mundo acusaba al conde de Champagne, Thibaut el cantor. Thibaut el cantor. Decían que Thibaut había arrojado en los alimentos del rey un polvo venenoso. Más o menos lo mismo. A quienes se asombraban de tal acto, se les explicaba que Thibaut estaba enamorado de la reina nada menos, y que no podía soportar la idea de que el rey durmiera al lado de su amor. Se explicaba también que Thibaut componía canciones de alto contenido amoroso y que iba a cantarle al palacio a Blanca. Le cantaba canciones de alto contenido amoroso. ¿Qué serían? ¿Canciones picarescas? Podría ser. Fíjese, sí, puede ser, mire. ¿Por qué no? Estos versos que he pensado para Blanca de Navarra dicen junto a mi guitarra que estoy muy enamorado. No, está muy bien. Pero imagínese, una señora casada que es la reina. Pero Thibaut ciertamente estaba enamorado de Blanca con un fervor extraordinario. Era cierto que le componía estas canciones y se las cantaba cuando la veía sola, ¿no?, en el palacio. No podía vivir lejos de Blanca. Por ella desertó de su castillo de Provenza, en el sur de Francia, ¿no?, el castillo donde Judas perdió el ponche, y se vino ahí, a París. Y ahí en ese castillo de Provenza se reunían las más hermosas doncellas y los más nobles caballeros en una corte de amor que había alcanzado su fama, y era de un bailongo atrás de otro, y él no. Todo esto era cierto, pero Thibaut no había envenenado al rey. Mientras que Thibaut se consumía de amor, Blanca de Castilla tenía una sola idea: hacer consagrar rey a su hijo mayor. Para eso invitó a una ceremonia a todos los varones, a todos los nobles, los feudatarios, grandes oficiales, en fin. Algunos estaban de acuerdo con la coronación de su hijo, recordemos que el rey se había muerto, y otros no estaban. Así los que no estaban de acuerdo no fueron. El más fiel de los varones era Thibaut de Champagne, naturalmente, que sin embargo no pudo llegar a la celebración porque lo pararon en la puerta de la ciudad. Cuando él llegó, algunos ciudadanos le impidieron la entrada. Le hicieron un escrache o un piquete, no me acuerdo. ¿En serio? Le gritaban que era un asesino envenenador, como sospechaban de él, y lo echaron. Thibaut pensó que aquella gente tenía instrucciones de la reina y se fue a su castillo muy ofendido. Y le dio tanta bronca que decidió unirse a la liga de varones que estaban descontentos con la coronación del nuevo rey y que preparaban una rebelión contra Blanca. Dijo, así que... El despecho lo llevó... Claro. La reina se enteró de estos planes de rebelión, atacó y derrotó a los varones. Cuando encontró entre ellos a Thibaut, el cantor, le dijo
no esperaba que tú fueras un enemigo. Thibaut expuso sus razones y le dijo, le habrá cantado. Como en forma de canción. Estos versos que he sentido para Blanca de Navarra dicen junto a mi guitarra que estoy un poco ofendido. Eso le dijo, ¿no? Pero bueno, se pidieron disculpas mutuamente, Thibaut se enamoró de nuevo, siguió a la reina a París y siguió componiendo para ellas canciones amorosas conforme a las pautas del amor cortés. El juglar de menor rango ofreciendo su persona, ofreciéndose hasta como esclavo de una dama que se presentaba en principio como algo inalcanzable. Ese era el amor cortés del cual hemos hablado muchísimo aquí. Era muy raro que aquella clase de amor tuviera algún logro que consumara. Bueno, a todo esto, Blanca continuaba ahí medio indiferente. El cantor, como se ha visto, a veces deslizaba entre las declaraciones más encendidas algunas notas ácidas. ¿Qué te cuesta? No, bueno, pero ¿cómo va? Y si no hay química, no hay química. ¿Cómo? Bueno. Para vos son 5 minutos, para... ¿Qué sé yo? Para mí Un humilde garabato para Blanca de Navarra, digo, junto a mi guitarra, dame bola por un rato. El caso es que Thibaut sintió que la mina no le daba bolilla y volvió a sus tierras, se unió otra vez a las tropas de varones que estaban en contra, ahora las comandaba Felipe el Mal Peinado. ¿Así se llamaba? Sí, un señor feudal llamado Felipe el Mal Peinado, que se oponía a Blanca. Bueno, y presentaron batalla en una localidad llamada Belén. La reina, que participó incluso en el enfrentamiento, se adelantó para ver los movimientos del enemigo, ¿no? Fue a cogotear, y cuando estuvo bastante cerca como para ver los colores y las caras, palideció. A la vanguardia del ejército rebelde estaba Thibaut. El mariscal del reino ordenó la carga contra los conjurados, avanzaron, y cuando ya estaban a tiro de piedra, un caballero llegó hasta la reina, desmontó y se arrodilló. Un caballero de los contrarios, ¿no? Era Thibaut, que declaró no poder decidirse a combatir contra la que amaba. Enamorado otra vez, ante la sola vista de Blanca, Thibaut ofreció sus tropas al reino. ¿Cómo? Y los rindió a todos. El tipo. Y gracias a su ayuda, algunas semanas más tarde, los rebeldes fueron obligados a rendirse. Blanca tuvo con Thibaut una mezcla de agradecimiento y de ternura, y lo llevó con ella una vez más al palacio, y el cantor compuso nuevas canciones. Algunos dicen que logró conquistarla, la mayoría dice que no. Estos amores han sido objeto de apasionadas controversias entre los historiadores. Lo único que arriesga el cronista para certificar la supuesta unión es que las canciones de Thibaut dejaron de ser tristes. Ah, cambió la temática. Cambió la temática. Permítame que componga para Blanca de Navarra, digo junto a mi guitarra por fin tuvimos milonga. Asusté en un momento. Es un dato interesante. Pero también es cierto que hay gente que se conforma con cualquier cosa, ¿no? Ella aparecía con él en todas partes, le sonreía tiernamente, pero nunca se los pudo ver tomados de la mano o en lugares sugerentes. Ninguna crónica cita a sirvientes que los hayan visto escabullirse juntos, nada de eso. Prevalece la idea de que Thibaut nunca pudo amarla. En ese estado pacífico vivieron juntos, Blanca y Thibaut, por algún tiempo. Más tarde cuentan que la reina se enamoró de otro señor. Era un legado del Papa, il signore Francipani. Se enamoró del Tano Francipani, que no componía canciones ni tampoco necesitaba hacerlo, porque la mina le dio bolilla del primer día.
Uno compone canciones cuando el asunto está en tela de juicio, cuando te dan bolilla el primer día, y listo, vas a andar perdiendo el tiempo haciendo canciones. Te volvés más primitivo, una cosa así. No, directamente no gastas por encima. Nada. Las canciones para cuando se van o cuando no te dan bolilla. Le digo, porque a veces yo salgo con una dama y dice, usted dice que hace tantas canciones, dice, ¿no? ¿Por qué no me canta? Me digo, porque usted ya me dio bolilla, ¿qué quiere? Juega menos, anda escatimando, hay canciones, hombre. Bien. Más tarde, ya está. Era un rumor, quiero decir, no era cierto, no está demostrado que haya andado con el Frangipane. Pero Thiebaud desacreditaba estos rumores diciendo que una dama cristiana no entraba en esa clase de relaciones con Frangipane, ¿no? Y para combatir y demostrar el honor de su dama, formó una tropa y se fue a las cruzadas. Chao. Ya con la distancia se le apagó la pasión a Thiebaud. Regresó varios años más tarde, sin fuerza ya, para sostener su amor por Blanca. Se recluyó, esta vez sí, en el castillo de Provence. Cuentan que la reina nunca pudo olvidar las horas que él le proporcionó y especialmente las canciones que le cantaba. Nunca más Thiebaud de Champagne regresó a París y se quedó ya hastiado de canciones y esperas infructuosas en su castillo y seguramente se dedicó a la búsqueda de amores más hospitalarios, que es lo que debe hacer todo buen cantor cuando una mina no le da bolilla, ir en busca de otra. Y así termina esta historia de este hombre que vivió siempre con su laúd, su guitarrita, qué sé yo, esclavo de una obsesión. Dedicamos esta charla al propio Thiebaud, que parece que era un tipo simpático, debe haber sufrido bastante, qué sé yo. Hemos ido a la discoteca, le contamos al discotecario esta triste historia, porque finalmente un tipo que estaba 20 años atrás de una mina. La verdad que es una historia con un final que no es feliz. No es feliz. El tipo ahí se va a las cruzadas, vuelve, envejece, se le va la fuerza. Todo por puro cabezón. Yo tenía la esperanza que él iba a conquistar. Yo también. Tantas visitas. Una parte, no me acuerdo qué dice, Sí. pero yo dije, le va a dar bolilla, le va a dar. La tercera vez que va al palacio. Sí, porque digo, ahora se yo le tiene mina, por ahí 2 veces le doy pifia. Sí. Pero la tercera digo, bueno, está bien, pase que enseguida voy. Me voy a pegar una enjuagada y voy. El lenguaje de la monarquía. Y si usted lávese las patas, porque si viene de las cruzadas, me imagino cómo vendrá, lleno de arena. Hasta que se saca la armadura, Sí, se le va la gana al rayo del sol la armadura es brava, ¿eh? Como calienta, ¿no? Como calienta adentro. Bueno, el discotecario al final, en atención a esta profesión de juglar que tenía Claro. este hombre, nos dio un tango que se llama La Guitarrita. ¿Qué tiene que ver? La Discúlpeme. guitarrita, él siempre con la guitarrita. estaba Bueno, cantando. correcto. Eso es lo que digo. El laúd es como una guitarrita para uno. Sí, es verdad. Para el discotecario, por lo menos. Sí, es cierto. La guitarrita es un tango de Eduardo Arolas que escucharemos en la interpretación de nuestro guitarrista de cabecera, el amigo Juanjo Domínguez. Adelante. Podemos hablar de Hans Axel de Fersen, o de Fersen si usted quiere, pero yo creo que es mejor Fersen porque era sueco. Axel Fersen era un noble sueco. Fue conde, mariscal del reino, teniente general en el ejército real de Suecia, participó en la guerra de independencia de los Estados Unidos y, como contamos alguna vez aquí en el programa, fue amigo y amante de la reina María Antonieta de Francia. La conoció en un baile de máscaras en enero de 1774. Fue un baile el tipo, ¿no? Si estaba en el baile, qué sé. Bueno, meta baile y baile, y Fersen inició una conversación galante con una muchacha enmascarada que le gustó. Y entonces quiso conversar más tranquilo en un pasillo, la fue arrinconando a la mina. Bueno, pero pronto se dio cuenta de que aparecieron unos monos a su alrededor que
miraban como si la cuidaran a la mina, ¿no? Así Fersen se preocupó demasiado por eso, la joven lo saludó con la cabeza y se alejó hacia el primer piso, donde no tardó en aparecer en el palco real. Fersen supo entonces que había estado chamullándose a María Antonieta y que le había dicho algunas imprudencias, ¿no? Del orden de todo eso es suyo, o le comieron la lengua a los ratones, o cosas por el estilo, ¿no? Algunas imprudencias tirando a barbaridades, le había dicho. Pero también supo que las imprudencias no habían sido rechazadas, sino más bien todo lo contrario. Y Fersen se retiró del bailongo y también de Francia, y no volvió hasta un tiempo después, con la certeza de que iba a amar a la mujer más importante del mundo. Poco después, aquel amor, vamos a decirlo, lo hemos negado mucho tiempo aquí en el programa, pero porque hay distintas opiniones de los historiadores. Hoy sabemos que aquel amor se consumó repetidamente en unas salas secretas ahí en Versalles. Otros dicen que fue en el Trianon. Bueno, el Trianon queda en Versalles, un palacete anexo, ¿no? Bueno, acerca de aquel amor hay muchos libros, la mayoría de las cuales se detienen en la fuga que intentó Fersen para salvar a su amada cuando se consolidó la Revolución Francesa y los reyes estuvieron en peligro. Vamos a recordar brevemente ese hecho que se conoce como la fuga de Varens. Parece que Fersen, viendo que el horno no estaba para bollos, le suplicó a María Antonieta que abandonara la capital. María Antonieta aceptó los consejos, lo discutió con su esposo Luis XVI, que estuvo de acuerdo. Entonces, pusieron de acuerdo en que Fersen pensara un itinerario seguro, y tuvo además Fersen el honor de ser nombrado cochero del carruaje en el que iban a rajar. Pero recibió a último momento una noticia que lo espantó. Parece que Luis XVI percibió el enamoramiento del embajador sueco por su esposa y le dijo, bueno, todo muy bien, pero en un punto medio del recorrido usted se las tiene que tomar y salir de Francia. Y esos celos tuvieron consecuencias nefastas para los reyes. Llegados a la mitad del trayecto, efectivamente, Fersen se rajó y desde entonces no hubo quien manejara adecuadamente la cuestión. Los reyes bajaban a saludar a los campesinos, la reina recogía flores por el camino y era una huida. Tenían que mantenerse de incógnito, en secreto. Bueno, al final, tanto Boulevou los agarraron los enviados de Lafayette y terminaron presos en París, en la Torre del Temple y en la Conciergerie. Mientras los reyes estaban en Cana, Fersen empezó a planear nuevas fugas. Trataba de conseguir que los prusianos entraran en Francia para liberarlos o que Suecia le diera a él el mando de todas las tropas del país para ir personalmente. Pero bueno, nada. Cuentan que el encierro de los reyes al comienzo fue sereno, ¿no? El rey y la reina daban lecciones a sus hijos todas las mañanas en el patio, almorzaban juntos, paseaban por el jardín de la prisión, el ayuda de cámara del rey jugaba a la pelota con los chicos, por las tardes María Antonieta y sus ayudantes cosían, leían, jugaban con los niños, mientras el rey examinaba algunos libros de la biblioteca de la prisión. Esa realidad duró muy poco. A fines de 92 se inició el juicio y se separó a Luis de su familia. La nueva república tenía que establecer su legitimidad y consideraron que matar a Luis XVI era una forma efectiva
de privar a los realistas de una causa. Como bien sabemos, el rey fue condenado a muerte. 362 votos a favor, 288 en contra. 72 abstenciones. La noche del 20 de enero de 1793, Luis se encontró con su familia por 1 hora y media. Él mismo les comunicó la noticia fatal. Dice, estoy listo, qué sé yo. El ayudante Cléry describió este encuentro. La reina y los chicos inundados de lágrimas, los ojos del rey permanecieron secos. Sentó al delfín, al que iba a ser el sucesor, ¿no? Louis Charles, sobre su regazo, le hizo jurar que no buscaría venganza. Le prometió a María Antonieta que los vería todos de nuevo a las 7 de la mañana, pero él sabía que no se lo iban a permitir. Su hija María Teresa se desmayó. Bueno, el 21 de enero, Luis, de 38 años, fue escoltado por 1.600 soldados hasta la guillotina, que estaba en la Plaza de la Revolución, le llamaban así entonces. A las 10 de la mañana, chao. Un miembro de la Guardia Nacional recogió la cabeza y la mostró al pueblo paseándose por el cadalso, bueno, toda la crueldad que ustedes se imaginan. Cuando Fersen supo de todo esto, imaginó que la ejecución de su querida, de María Antonieta, era inminente también. Y sufría además por algo menos confesable, que ahora que estamos solos lo puedo decir. Parece que uno de los hijos de la reina era de él, era de Fersen. Y era justamente Louis Charles, nacido en 1785, ¿no? Los reyes habían tenido a María Teresa en 1778, Luis José, que murió en el 89, y luego Charles, no, en el 89 no puede ser. No, sí, en el 89. Pero Charles fue nombrado duque de Normandía y era el heredero del trono, Louis Charles. Bueno, justo ese, parece que era hijo de Fersen. Bueno, así estaban las cosas. Fersen desesperado por el destino de su querida y de su presunto hijo. Esa desesperación era fundada. Tras la ejecución del rey, parece que alguien registró que María Antonieta iba teniendo mucha aprobación en el pueblo. El amor que había demostrado por sus hijos había conmovido a parte del pueblo y algunos ya estaban aplaudiéndola o gritando larga vida a la reina, qué sé yo. Y estas demostraciones de apoyo popular eran peligrosas y la comuna, presidida por el editor del diario jacobino Le Père du Change, exigió una acción rápida y bueno, listo. Primero le quitaron al hijo, al heredero, ¿no? A Louis Charles. Se lo quitaron, no lo dejaban ver por la madre, parece que lo trataban mal, lo fajaban, le daban clases de republicanismo. Había un zapatero que le daba clases de Simón, creo que se llamaba. El zapatero Simón lo agarraba al heredero del trono y le daba clase, qué sé yo, cada tanto se la daba. Fersen estaba al tanto de todo, recorría las cortes y los palacios de Europa para pedir ayuda. Y algunos le vendían planes para salvar a la reina otra vez, pero mientras Fersen hacía estos movimientos, empezó el proceso contra la reina. Bueno, la acusaron de cualquier cosa y la sentenciaron a muerte. Fue condenada el 15 de octubre de 1793 y la ejecución fue establecida para el día siguiente. María Antonieta, 37 años. Había encanecido de golpe, ¿no? Y la llevaron, ya conocen ustedes, le pidió perdón al verdugo porque medio se lo había llevado por delante y le dijo, perdón, monsieur, todo eso. La sacaron de la carreta, la ejecutaron. 4 días más tarde, la noticia llegó a Bruselas, donde estaba Axel Fersen. Sus tremendos lamentos están en su diario. Lloró meses, años.
dijo en un momento: temo a la cobardía de no saber cómo sufrir. Se concentró entonces en los hijos, pero su misión era cada vez más difícil, ¿no? La época del terror estaba en su apogeo. Estaba en Suiza Fersen esperando alguna señal para salvar a María Teresa y a Louis Charles. Un día le dijeron que Louis Charles se había muerto, pero no que lo habían matado. Había muerto enfermo de peritonitis tuberculósica o de escrófula. Qué curioso, la escrófula era, según se creía, una enfermedad que los reyes de Francia, y solamente los reyes de Francia, podían curar solo con imposición de manos, como Rolón. Te tocaba el rey de Francia y te curabas de la escrófula. O sea que si no hubieran ejecutado a Luis hubiera podido curar a Louis Charles. Durante la autopsia, sin embargo, se observó que el cadáver presentaba un montón de enfermedades, pero también desnutrición, extrema delgadez. La muerte se producía cuando la revolución se caía. 10.000 emigrados se preparaban para invadir Bretaña y colocar a este chico en el trono. ¿Qué mejor manera de frustrarlos que matándolo, ¿no es cierto? Fersen estaba convencido de que Louis Charles había sido asesinado. El 21 de diciembre de 1795, María Teresa, la única sobreviviente de la familia real, fue salvada porque la intercambiaron en Basilea por algunos prisioneros de la Revolución Francesa retenidos por los austríacos. Fersen, con tristeza infinita, siguió su vida en Suecia y murió mal. Murió en 1810 en medio de una trifulca política, lapidado y pisoteado por una multitud. Un detalle sentimental. En el diario, este diario que tenía Axel Fersen, se encontró un papel cuidadosamente pegado. Ese papel se lo había entregado Madame de Corff y contenía un mensaje escrito con la inconfundible caligrafía de la reina María Antonieta y decía solamente: sálvame. Hablaremos hoy sobre el collar de María Antonieta, una historia que se ha contado 1000 veces, hay muchas películas, a cada una de ellas le agregan detalles, etc. Parece que en tiempos de Luis XV, los joyeros reales Bohémer y Bassenger, lo diré en francés, bien podría ser Bohémer y Bassenger, porque parecen dos apellidos más bien alemanes, pero bueno. Parece que los tipos hicieron un collar. Tenía este collar 647 diamantes montados en oro. Algunos eran grandes como cerezas. Estaba destinado aquel collar a Madame du Barry, la célebre amante de Luis XV. Pero Luis XV se murió antes de que se realizara la venta. Bueno, pasó un tiempo y los joyeros pensaron en María Antonieta, la mujer de Luis XVI, que era famosa por su frivolidad y por su tendencia al despilfarro. Parecía la cliente ideal, pero parece que el collar no le gustó. Por 2 veces rechazó la joya. Bohémer lloró y hasta amenazó con suicidarse, pero la reina le aconsejó vender las gemas por separado, pero aquello significaba una gran pérdida. La verdad es que los joyeros habían invertido mucho dinero en aquel collar y ahora nadie lo quería. Vamos a otro personaje de esta historia. El cardenal Louis de Rohan había sido embajador en Viena y allí había conocido a María Teresa de Austria, la mamá de María Antonieta. Parece que tanto la vieja como la hija lo odiaban. Lo odiaban porque parece que Louis de Rohan era un libertino y andaba con muchas mujeres. Al fin, María Teresa consiguió que su hija
le hiciera destituir a Rohan del cargo aquel de embajador. Y al final se tuvo que conformar este señor con un cargo de mediana jerarquía en la corte. Pero María Antonieta lo despreciaba. En 8 años nunca le había dirigido la palabra. Rohan era un hombre de alto linaje y realmente estaba desesperado por lograr la aprobación de la reina. Punto, otro personaje. Jeanne de Valois era una aventurera que junto con su amante, el conde de la Motte, vivía engañando a los giles, ¿no? Y entonces, calculando que Rohan podía ser una presa fácil, se hizo invitar al castillo donde el cardenal organizaba unos regios bailongos. Allí conoció gente de la corte, también conoció a Cagliostro, que andaba en aquel entonces por la corte francesa. Y Cagliostro le contó que Rohan estaba desesperado por vencer el desagrado de la reina. Dijo, sí, la reina no le habla y este tipo haría cualquier cosa para cambiar esa situación. Jeanne de Valois empezó a hacer continuos alardes delante de Rohan de su amistad con la reina. Que la reina aquí, la reina allá. Y Rohan le creyó. Y en un momento le pidió ayuda. Y esta mujer empezó a trabajarlo despacito. Falsificó cartas de la reina y un día llegó a montar una falsa cita entre Rohan y María Antonieta en los llamados Jardines de Venus. Consiguieron una chica, la consiguieron en un prostíbulo, se llamaba Nicole. Eligieron una noche sin luna, a la chica la vistieron de blanco, lo llevaron a Luis de Rohan al jardín y lo engrupieron. Ya, esta es la reina. Esta es la mirá. reina, ¿no? ¿Qué tal? Le hizo 2 o 3 gestos. Bueno, hasta luego, y se fue. Era más fácil antes Sí, hacer sí, eso sí. que ahora, ¿no? Bueno, unos días después le dijeron a Rohan que la reina, cuando digo le dijeron me estoy refiriendo a Jeanne de Valois y a su amante. Le dijeron a Rohan que la reina quería ayudar con 50.000 francos a una familia que había perdido su casa. Le hicieron todo un cuento. Me la veía venir. Y Rohan puso la guita sin chistar. Desde luego, la Valois y su amante se gastaron la guita. Y entonces aparecieron en escena Bohemer y Bassenger, los joyeros. Ellos también creían firmemente que Jeanne de Valois era amiga de la reina. Y le hicieron el siguiente pedido. Convencela de que compre el collar, dijeron los joyeros. Si vos sos amante de la reina, mirá, tenemos este collar, bla, bla, bla. El 29 de diciembre de 1784, los joyeros le mostraron la joya a Jeanne de Valois. Y ella dijo, bueno, vamos a ver. Al día siguiente, le dijo a Rohan que la reina quería comprar el collar sin que el rey lo supiera y quería que él la ayudara a hacer esa compra. Rohan dijo, lo voy a comprar. Y lo voy a comprar en 4 cuotas, porque era Es carísimo, sí. 4 cuotas de 1.600.000 francos. Buah, se preparó un contrato de compra. Jeanne de Valois se llevó el contrato, falsificó la firma de la reina y escribió, o selló, no sé cómo habrá hecho, aprobado. El collar fue enviado a casa de Luis de Rohan. A los pocos días apareció en la casa de Luis de Rohan un muchacho, un pibe, Sí. que venía con órdenes de la reina. Yo vengo a buscar el collar de la reina, que está la... Bueno. Se lo dio. Se lo dio, se lo llevó.
En realidad era un mandadero de Jeanne y su amante Lamotte. Bien, pasó el tiempo. No sucedía nada. El cardenal Rohan se extrañaba de que la reina no usara públicamente aquel collar. Después llegaron algunas señales de alarma. Un joyero, otro cualquiera, informó a la policía que alguien andaba por ahí vendiendo diamantes sueltos, muy baratos. Parece que los que vendían Sí, eso todo un no eran indicio. otros que esta chica Jeanne de Valois y su amante. El caso es que vencieron los plazos de pago y el cardenal, que andaba en deuda, no garpó. Entonces, Bohemer, el joyero, fue a ver a quién. A la reina. Directamente. A la reina directamente. El tipo no le pagó, fue a ver a la reina. El 15 de agosto, que era el santo de la reina, Luis de Rohan, como limosnero real que era, entró a los aposentos de María Antonieta y fue recibido con la mayor frialdad. Y entró el rey, y el rey lo encaró directamente y le dijo: quiero saber todo lo que se refiere al collar que comprasteis en nombre de la reina. Pero en francés. Bueno, lo llevaron en cana, lo metieron en la Bastilla. Por fin, la prostituta Nicole reveló la verdad. La Ya- que habían disfrazado antes. La que de- habían disfrazado. Sí, sí. Contó todo lo que había pasado y Jeanne de Valois fue arrestada, azotada, marcada con sus carnes con fuego, etc. El amante, el conde de Lamotte, alcanzó a huir. El mismo Cagliostro fue interrogado por este asunto y después absuelto. Luis de Rohan también salió libre, pero la reina no le habló nunca. Eso sí, pudo continuar con sus bailongos en el castillo, con su vida de libertino, esa vida que le había ocasionado el odio de María Antonieta y de su mamá. Así que, por lo menos, siguió durante muchos años enamorando a las mujeres más fáciles del reino de Francia. Escucharemos ahora una canción francesa de amor, como las que probablemente Luis de Rohan cantaba a sus invitadas de los bailongos de su castillo. Se llama Je te dirai y cantaremos Ruth Ataguile y este muchacho que está hablando ahora. Vamos a contar hoy una historia que tiene en el centro la enemistad entre dos mujeres. Que son las historias que más me gustan. Así que vamos a ubicarnos en Francia en 1770. Por entonces el rey era Luis XV. Su favorita en ese momento era la famosa Madame du Barry. A la corte de Versalles ya había llegado desde Austria María Antonieta, que estaba prometida a quien sería pocos años después Luis XVI. Muy bien. Dicen que ya en ese tiempo Luis XV, agotado por toda clase de excesos, ya no poseía el ardor que tanto había complacido a las damas. Ya no era el mismo. Decían que agotado por los excesos, en aquel tiempo se tenía la idea de que el acto venéreo producía un desgaste que se pagaba a la larga. No es la idea que se tiene ahora, me parece a mí, pero voy a ir a preguntar. De todos modos, hay que ir a menos. Parece que, en cualquier caso, sea por lo que fuere, Luis XV sufría de unos cansancios que ni los mejores afrodisíacos podían disipar. Madame du Barry, que tenía un temperamento exigente, por no decir otra cosa, ordenaba a los cocineros
que prepararan unos platos adecuados para poder obtener los favores del rey. Y dice el cronista que a veces ella misma le preparaba unas minutas y entonces le encajaba al pobre Luis trufas, pimientos, yema de huevo con coñac, miel y alcachofas. Parece que las virtudes eróticas de la alcachofa eran muy famosas en el siglo XVIII e incluso algunos no se atrevían a probarlas por temor a cometer abusos. No me dé una alcachofa porque no respondo de mí, condesa. Incluso parece que los vendedores las ofrecían con pregones subidos de tono. ¿Te imaginas? En la feria. Claro, alcachofa. Bueno, estas comidas parece que no daban muy buenos resultados y muchas veces Luis XV se iba a acostar con la cabeza agacha, por no decir otra cosa. Al poco tiempo, Madame du Barry parece que andaba con un tal Aiguillon que tenía a su cargo la dirección de los asuntos extranjeros, que parece un chiste. María Antonieta, en otro orden de cosas, ¿no?, odiaba a Madame du Barry. O sea, la que estaba prometida con el príncipe odiaba a la favorita del rey. No soportaba que en Versalles estuviera tan aceptada aquella institución de las favoritas. Ella, María Antonieta, iba a ser reina y no estaba muy a gusto con la idea de que, llegado el tiempo, su esposo la fuera a engañar de una forma casi legal. Pero más allá de eso, María Antonieta no podía soportar que la diva Barry, que tenía el privilegio de estar junto al rey, lo engañara a su turno al rey con ese tal Aiguillon. Pero la cosa no terminaba allí. Además de odiarla por favorita y por infiel, la diva Barry era antiaustríaca. Entonces esto también ponía muy mal a María Antonieta. Era antiaustríaca hasta tal punto que hizo que Aiguillon, su amante, descuidara el nombramiento de un embajador en la corte de Viena, que no sé qué quiere decir. La indignación de María Antonieta, en tal caso, se perfiló de un modo sutil. Decidió ignorar por completo a Madame du Barry en la corte. Entonces, en los salones, en los pasillos, jamás le dirigía no solo la palabra, sino tampoco la mirada. Cuando la favorita trataba de atraer su atención con frases pícaras o grandes carcajadas, alcachofas, María Antonieta miraba fijamente al techo. Ay, me imagino esa cara. Pero eso parece Catita más que la delfina de Francia. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Llegó incluso a estar junto a su prometido a pocos pasos de la diva Barry y a entregarse a unos manoseos muy íntimos, como si se hallaran solos. ¿Entendés? Bueno. La corte seguía con atención a aquellos sucesos. Me refiero a los anteriores, quiero decir, a esta enemistad. La lucha de las dos mujeres divertía a algunos pastenacas y en general se admiraba el valor de María Antonieta para enfrentarse a la diva Barry. Pero la favorita estaba molesta y entonces fue en busca del rey y le declaró que no podía aguantar la actitud de María Antonieta. Le dijo: mirá, Luis, me veo ridiculizada diariamente. Debes obligar a esa pequeña pelirroja a que me dirija la palabra. Deseo un signo de estimación en público. El rey también se molestó bastante y prometió ayudarla. Para una favorita era terrible que no se la reconociera como tal. Dice el cronista, en cuanto a esta descripción de María Antonieta como pequeña pelirroja, que por esos tiempos las que más gustaban en la corte eran las mujeres rubias de ojos azules. Eran cosas que se ponían de moda, ¿no? Las morenas habían caído en el mayor descrédito y a las pelirrojas se las odiaba. Pero la verdad es que Madame du Barry mentía
al decir que María Antonieta era una pelirroja porque la Delfina tenía un cabello rubio ceniciento. Para lograr que María Antonieta le diera bolilla a Madame du Barry, Luis XV le dijo a un funcionario, mirá, primero se lo dijo indirectamente, os quedaría muy reconocido si obtuvieseis que Madame la Delfina concediese a todas las personas que le han sido presentadas el trato que éstas tienen derecho a esperar de ella. Fue el reinaldo, ¿no? Pero a la favorita no le gustó el estilo indirecto que había utilizado Luis para dar la orden, y entonces se presentó ante el mismo funcionario al cual Luis le había hablado y le dijo, mira, lo que yo quiero es que María Antonieta me dirija la palabra cuantimeno una vez. Le dijo. La Delfina, le dijo al tipo. Y el funcionario... La favorita. Sí. Sí. La favorita, le dijo. El funcionario se comprometió a intentarlo y fue a buscar a María Antonieta, pero la mina dijo, no, nunca dice voy a hablar con esa. Bueno, el funcionario empezó, imagínese, que esto y lo otro, podemos tener problemas con Austria, pero nada. Al día siguiente María Antonieta pasó por delante de la favorita con la boca obstinadamente cerrada. Es así, y mirando para allá. Los amigos de la du Barry y hasta funcionarios austríacos no sabían ya qué inventar para que María Antonieta cediera. Preparaban casualidades, las hacían encontrarse, preparaban situaciones protocolares en las que ineludiblemente María Antonieta debía saludar a aquella dama tan importante para el rey, pero no saludaba al menos. El caso es que sucedió algo. Catalina de Rusia, Federico de Prusia y María Teresa de Austria, que era la madre de María Antonieta, estaban, después de algunas invasiones, por repartirse Polonia. Dice, vamos a repartirnos Polonia. Sucedía que Francia, a través de Luis XV, tenía buenas relaciones con Varsovia, y si seguía aquel maltrato a la favorita por parte de María Antonieta, la du Barry podía convencer al rey de que defendiera Polonia en contra de los austríacos. Digamos que María Antonieta no estaba haciendo un buen papel diplomático en Versalles, y entonces la madre de María Antonieta le mandó una carta. Le dijo, mirá, una palabra no te cuesta nada, debéis dar ejemplo y acatar los deseos de vuestro rey, qué sé yo, una frase banal, alguna mirada, no por la dama, sino por vuestro país. Y María Antonieta, al recibir aquella carta, quedó estupefacta, porque no estaba acostumbrada a que su madre, que era muy virtuosa, le aconsejara dirigir la palabra a una mujer, liviana. Pero igual se ablandó, y el 1 de enero de 1772, durante una recepción, se aproximó a la du Barry y le dijo, ¿cuánta gente? Es lo que se llama una frase patriótica. Y el efecto causado por estas palabras fue extraordinario. La corte se revolucionó, muchos partieron al galope para anunciar este hecho en otros departamentos. Luis XV, loco de alegría, abrazó a María Antonieta con efusión. Los correos informaban a Europa entera de este hecho. Madame du Barry había triunfado. Y Luis XV, tranquilo, junto a la que amaba, se desentendió de los problemas ajenos y no prestó mayor interés al asunto polaco. Profundamente conmovido por la habilidad de la emperatriz de Austria al escribirle a su hija, dijo que Austria obrase a su amigo. Está bien, Poco después, María Teresa de Austria se apoderó de la Galicia oriental y de unas regiones en donde vivían 2,5 millones de personas. Así que, fíjese la importancia de un che cuánta gente. Usted me dirá,
Quiere decir entonces que basta con decirle cuánta gente a la persona indicada para que podamos apropiarnos de 1/3 de Polonia. La respuesta es no. Quiero decir, porque parece que aquí todo el mérito fuera de María Antonieta y que a los países les basta con estar bien con la favorita del Reinaldo para... Sería fácil. Bastaría con enviar a un funcionario a levantarse a la mina adecuada. Sí. Para que le dijera, por ejemplo, a los tenedores de bonos argentinos se aflojen. Pero no es así. No es así. Qué pena, ¿no? Porque es una pena que no sea así. No sé si nos iría bien tampoco. Bueno, y así terminó esta historia. Pero después volvieron a llevarse mal la Dubarry y María Antonieta, pero esa es otra historia. La historia de Polonia termina aquí, la historia de estos largos meses en la que no se sabía cómo hacer, en los que no se sabía cómo hacer para que María Antonieta le hablara a la Dubarry. ¿Esto a quién dedicarlo? A todas aquellas personas que no se hablan con nadie. Porque no hablarse con alguien significa una decisión que a veces es penosa, a veces es difícil de sostener, y aun cuando esta decisión sea muchas veces equivocada, quiere decir que para quien toma esa decisión hay cuestiones de honor, digamos, más que morales, que sería demasiado. Pero hay unas cuestiones de honor y hay unos enojos que hay que respetar. Por eso a mí cuando me sucede que alguien no me habla porque está enojado conmigo, me crece un enorme respeto por esa persona que ha tomado la decisión de no hablarme porque se considera ofendida. El que se considera ofendido por uno le confiere a uno una cierta dignidad, la de poder ofender. Eso también tiene lo suyo. Sí, desde luego nosotros tenemos en nuestra vida gente que no tiene esa capacidad, que realmente no puede ofendernos porque yo no lo digo. Te iba a decir algo. No, que no me habla a mí hace tanto. Sí, bueno, pero tratándose de... No nos hablamos, pero disimulamos acá en el programa por razones contractuales. Sí, pero... No, digo, me pareció bien puntualizar esto de las cuestiones de honor, más que las cuestiones de moral. Digo, porque quien no le habla a otro por una cuestión moral, pareciera ubicarse, ¿no? En una especie de lugar superior, casi altivo. Vamos a superioridad. En cambio, la cuestión de honor es otra historia. Sí, cuestión de honor no está enojada. Y hay gente que incluso no se habla con personas a las que respeta y valora. Dice, no, con fulano me hablo, es un buen tipo, pero el otro día no sé qué me habla. Bien. Hemos ido a la discoteca a buscar tanguitos de personas que no se hablaban. Y no había. No había porque, imagínense, un tipo que no se habla con alguien no le va a escribir un tango. No puedo caminar y quieres que salte. No te hablo, te estaré escribiendo el tango. Buscamos entonces sobre enojos entre mujeres y tampoco había. En cambio sobre caprichos había, y estaba el fado portugués Caprichosa, que es el que vamos a escuchar ahora en la versión de Carlos Gardel. Adelante entonces, don Carlos, cante este fado dedicado a aquellas personas que en este momento no se hablan con nadie. Adelante. Bien, hablaremos hoy de un amor oculto de María Antonieta. Después de todo, María Antonieta no fue como otros personajes femeninos de la vida en Francia, tan proclive a los amoríos. Pero vamos a contar cómo empezó el asunto con su marido y cómo finalmente tuvo un amor oculto. Así que vamos a ubicarnos rápidamente en Francia, en 1775,
antes de la Revolución Francesa, naturalmente. Por esos tiempos el rey era Luis XVI y su esposa era la reina María Antonieta, que era austríaca, lo saben ustedes, de la familia Habsburgo. Dice la crónica que aunque Luis mostraba a la reina gran solicitud e interés, en realidad no podía satisfacer las exigencias amatorias de su esposa, porque tenía algunos problemas con su virilidad. Parece que 4 años después del matrimonio, María Antonieta todavía no había consumado el acto amoroso con su marido. El rey tenía problemas. La madre de María Antonieta, María Teresa de Austria, estaba un poco preocupada. Se sabe que los matrimonios reales y principescos tienen como principal motivo el perpetuar las dinastías, de modo que por mucho que se lleven bien, si no engendran estamos arreglados todos, los Habsburgo y los Borbones. Y entonces preguntaba, ¿no? Che, ¿qué es lo que sucede? Escribía, y cada vez que escribía siempre empezaba con una pregunta, ¿está lista la cosa? Esa es la manera de hablar que tenía María Teresa, ¿no? María Antonieta le respondió en el año en que estamos, en 1775, con la siguiente carta. La tenemos aquí, escuchamos. Y dice: respecto a lo importante, madre, no puedo y me duele, ya es casi un diagnóstico, pero en cualquier caso, la carta sigue y dice: no puedo y me duele dar la menor noticia. No puedo, y me duele, dar la menor noticia. Juro que la indolencia no es culpa mía. Ciertamente no era suya. Todo su ser reclamaba ser homenajeado. Se turbaba al escuchar los violines. Solía seguir con la mirada a los guardias apuestos que se paseaban por los patios del palacio o en los jardines de Versalles. Se acostaba suspirando y así. Y así sigue el cronista, que está peor que María Antonieta, ciertamente. Lo cierto es que todo el mundo estaba al corriente de aquellas dificultades del rey. Se comentaba tanto en la corte como en el pueblo. Era un tema de conversación tan habitual como la lluvia o el buen tiempo. Los tenderos, al cerrar los comercios, saludaban a sus colegas diciendo: esperemos que esta noche el rey pueda. Desdichadamente, cada mañana corría por Versalles la misma noticia: Luis no había podido. Se apostaba, había en un garito de la calle Saint-Denis, se hacían apuestas al respecto. En fin, había especulación a ver cuándo el rey iba a poder, si iba a poder alguna vez. Se hacía toda una tabla de apuestas para saber cuánto se cobraba en cada caso. Ya se sabe que en Francia los reyes, los príncipes poco dados a las mujeres eran vistos con malos ojos. Los franceses, el pueblo de Francia, preferían a los reyes de la tradición de Francisco I, de Enrique IV o de Luis XV, que eran personas muy galantes. Y entonces al casto Luis XVI empezaron a inventarle canciones irreproducibles. Dice Michelet, o decía Michelet, que la gente le perdía el respeto conforme iba comprobando la falta de autoridad amatoria que tenía el rey. Lo peor es que el pobre Luis se enteraba de las canciones y se amargaba muchísimo. Ahora bien, después de 4 años de castidad, María Antonieta empezó a divertirse con los muchachos de la corte. Empezó a ir a los bailongos, se disfrazaba y se tomaba algunas libertades. Una noche, en un baile de máscaras, se le acercó un hombre y le dijo alguna cosa. ¿Qué hace aquí, majestad? Tipo disfrazado, ¿no? ¿Qué hace aquí, majestad? Usted debería estar acostada junto a vuestro marido, que ya estará durmiendo. Esas cosas de actor argentino.
La reina cayó. No cayó al suelo, sino que no pronunció una sola palabra. Aquel hombre que besó la mano después de la reina era un famoso seductor que ha aparecido mucho en nuestras crónicas y aparece aquí nada más que para jorobar un poco a la reina y después se va. Se trata del actor François de Pulastron, que pese a eso era un gran seductor y gran amador de... Muchos dijeron que fue amante de la reina, pero no hay pruebas. Una amiga de la reina, la señora Polignac, tenía un salón que ofrecía graves peligros o graves tentaciones. Los caballeros más elegantes lo frecuentaban. Uno de ellos, uno de los que iba ahí al salón de la de Polignac, era el duque de Coigny, que se enamoró perdidamente de María Antonieta. Este duque, según el cronista, era un amable caballero, de buena figura, dulces modales, semblante satisfactorio y enorme audacia. El duque sabía de las necesidades de la reina y decidió actuar. La invitó a paseos por bosquecillos retirados, le contaba historias de tono galante, ¿en qué se parece esto a aquello? Y jugaban a la baraja y a los dados, y adulaba exageradamente la suerte de María Antonieta. No quiero ni pensar en qué términos. En 1777, Luis, que percibió algunos movimientos sospechosos, decidió operarse de sus dificultades. Y se operó nomás. Todo salió bien y apenas se lo permitieron los médicos, el rey de Francia fue a buscar a su esposa. Ya hacía 7 años que la pobre dormía sola. Tuvieron un encuentro y al día siguiente por la mañana la reina salió de su aposento con una feliz expresión en el semblante. Fue a visitar a su amiga, la señora de Campan, y le dijo: ya soy reina de Francia. Tras aquel suceso tan esperado, ocurrió algo extraño. Según parece, ese nuevo menester que el rey se permitió después de tantos años, fue contraproducente. La reina, tras otorgar primeramente sus favores a Luis, aceptó convertirse en amante del duque de Coigny. Se entusiasmó y le gustó que broma. Y esos amoríos tuvieron consecuencias acerca de las cuales se duda hasta el presente. Hubo un baile en el que la reina se disfrazó con un dominó gris. Era un traje con capa y capucha ancha que impedía que se le viera el rostro. Y junto a ella estaban varias muchachas de su séquito que se habían vestido igual, no se sabía cuál era cuál. Merced al disfraz, María Antonieta quedó disimulada entre sus compañeras, se deslizó entre la muchedumbre y se piantó por unas escaleras. Y allí, en un descanso en la escalera, estaba el duque de Coigny muerto de risa. Un rato después, repararon en la ausencia de la reina, empezaron a buscarla. ¿Dónde está la reina? ¿Qué sé yo? Y la encontraron saliendo de un palco por ahí, una puertita, muy agitada. Un rato más tarde apareció el duque. El duque estaba disfrazado de tejo, justamente. Pero el tejo, hay que decir, es un árbol parecido a un pino más chico, qué sé yo. Y, según dicen, tenía el aspecto de haber sufrido los embates de 100 leñadores. Es decir, que habían andado con el tejo. Un par de meses después, la reina anunció que estaba embarazada. Y muchos creyeron que del duque de Coigny. En diciembre del 78 nació en Versalles María Teresa Carlota, llamada Madame Royale. El día del bautismo ocurrió un incidente que certificó las creencias que circulaban en la corte respecto de la paternidad de la chica, ¿no? El padrino era el rey de España, Carlos III, y eligió al conde de Provenza, que era el hermano menor de Luis XVI, futuro Luis XVIII, vamos, para que lo representara. Pero el conde odiaba a María Antonieta y la quería hacer caer a como diera lugar. Y en el transcurso de la ceremonia, el obispo preguntó por el nombre
de la recién nacida. Y el duque levantó la mano y dijo: señor, el ritual prescribe preguntar ante todo los nombres del padre y de la madre del niño. Y el obispo angustiado le dijo: bueno, todos sabemos que esta niña es hija de Luis XVI y de la reina de Francia. Y entre el público estallaron carcajadas. Un papelón, imagínese. Después de aquella ceremonia, María Antonieta comprendió que estaba en grave peligro y le dijo al duque de Coigny que se piantara. Le dijo: duque, piántese de la corte, porque si no, va a ser boleta primero usted y después yo. Y así sucedió. Quiero decir, sucedió que Coigny se fue. Se fue a Valenciennes y tiempo más tarde, durante la Revolución, estuvo en el exilio junto al duque de Provenza, disfrutando de unas reuniones de las que hablamos, las que organizaba la señora de Balbi, si ustedes quieren, una pariente mía, a quien todos conocían como reina de la inmigración. Se fueron todos los nobles y la mena hacía unos bailongos terribles. Y así terminó la historia del pobre Coigny y de María Antonieta, a quien no se le conocen muchos amores, pero hay que reconocer que tuvo mucha paciencia. 7 años sin que el marido la saludara es un poco demasiado. Si fuéramos proclives a la moraleja, diríamos o aconsejaríamos a los maridos no esperar 7 años para homenajear a sus esposas, o incluso a los novios tampoco, esperar 7 años para mostrarle la estimación. Acerca de cuánto hay que esperar para faltarle respeto a una dama con la cual uno ha iniciado una relación, se podría conversar. Yo creo que incluso la falta de respeto puede venir antes de la relación. Creo que no hay que esperar nada. Y creo que la falta de respeto tiene que ser anterior a la formalización de un vínculo. E incluso, muchas veces es esa falta de respeto la que ocasiona un vínculo. ¿Cuántas veces un manotazo, una situación en la oscuridad, es el comienzo de una dinastía? Y no es cuestión de ir primero al registro civil y después empezar a acariciarle la mano. María Antonieta, digamos, solo en su homenaje, Rolón, que nunca da por terminadas las historias, tuvo en realidad otro amor del que ya hablamos. Era el sueco, Axel Fersen. Pero de ese ya hablamos. Ese estuvo a punto de salvarle la cabeza, pero no lo consiguió. ¿A quién dedicar esto? A mí me gusta Coigny, el amante disfrazado de árbol. Qué lindo disfrazarse de árbol en una fiesta, especialmente si uno anda con la reina. Y le preguntan las amigas de la reina: ¿cuál es el que anda como? Ese, el que está disfrazado de paraíso. Yo no he visto nunca, en los bailes que hacían en mi pueblo, nunca había personas disfrazadas de árboles. Es un poco enojoso para bailar, ¿no? Sí, realmente. O sea, un disfraz bastante incómodo, le digo. Es incómodo, sí. Uno no puede sacar los brazos, no sé, salvo que sea un disfraz muy audaz, donde los brazos sean ramas, donde todo haya que imaginarlo, ¿no? Corre uno el riesgo de que lo tomen por parte de la decoración, etc. Bueno, no importa. Y también a María Antonieta vamos a dedicarle esto, siquiera por la paciencia que tuvo, y a todas las damas que esperan que algún milagro suceda. Hemos ido a la discoteca y ya en la puerta el discotecario nos dijo que la principal característica de esta historia era la paciencia. La paciencia de una dama que todas las noches esperaba que algo sucediera.
La paciencia de un pueblo también, La paciencia de Alejandro, un que pueblo, quería claro, su que estaba su interesado en que el rey tuviera sucesor. sucesor. Ujú. Bien. Vamos también nosotros a homenajear la paciencia, no solo de las damas que esperan, sino también de los pueblos que esperan, de los que sufren y esperan. Y Paciencia se llama la canción que va a cantar Nelly Omar, y no es el conocido tango Paciencia, sino una canción criolla de Abel Fleury que muchos llaman Paciencia Buey. Yo creo que se llama Paciencia únicamente, y es una bella canción, pero también, no solo por su letra, sino por su estructura, es un homenaje a la paciencia. Las canciones criollas son también un ejercicio de paciencia. Son morosas, tardan en desarrollarse, no satisfacen rápidamente nuestros vulgares apetitos de candombe. Y hay que tener paciencia para escucharlas y más todavía para cantarlas. No hay peor cosa que un cantor impaciente de canciones. Así que pido entonces al público la paciencia de escuchar esta bella canción que canta maravillosamente bien Nelly Omar. Adelante, con paciencia. Vamos a hablar de la visita de José de Austria al Palacio de Versalles. Así que vamos a ubicarnos en Francia en 1775. Ya gobernaban en aquel entonces Luis XVI, el último rey antes de la Revolución Francesa, y su esposa, la austríaca María Antonieta. Se habían casado para gestar una alianza entre Francia y Austria. Hay un hecho conocido en los comienzos de la relación entre el rey Luis y María Antonieta. Había entre los dos una enorme indiferencia. Algunos decían que esa indiferencia, esa apatía, tenía como causa principal una cierta deficiencia sexual del rey. Y que, aunque el rey no era técnicamente impotente, era incapaz de consumar el matrimonio, por no decir otra cosa. Y no porque no amara a su mujer. El médico de la corte, Lasson, le recetó unas dietas con la esperanza de curar esta apatía de Luis. Algunos médicos aconsejaron asimismo la circuncisión, porque consideraban que la raíz del problema era mecánica, era física. En 1776, el cirujano Moreau informó al rey que dicha operación era innecesaria. Todo era cuestión de temperamento, dijo Moreau, y atribuyó al rey una constitución indolente. Es raro, Rolón, que uno sea indolente por constitución. Sí, la verdad. Y no por circunstancias, por decisiones psíquicas, ¿no? Uno es de una constitución indolente, ¿qué quiere decir? Tiene unos músculos laxos. Claro, como genéticamente. Claro, ¿no? pies ¿no? que se piden permiso mutuamente para el paso siguiente. Pero eso no nace desde la psique, más que de las musculaturas. Y el tema del deseo, por supuesto, Alejandro, que es psíquico. Bueno, pero no era eso lo que opinaban los médicos del rey. María Antonieta se había casado y se había cansado también. Tenía que aguantar las canciones chuscas de todo París acerca de este tema. La gente decía que ella no era virgen, le inventaban docenas de amantes, y esos rumores crecían porque la reina evitaba compartir la cama con el rey. Las noches le resultaban demasiado agotadoras por vanas, solo porque tardaban las horas en pasar. El matrimonio parecía estar condenado, entonces, Rolón, a la esterilidad perpetua. Hasta que los austríacos decidieron actuar. La mamá de María Antonieta, nada menos que María Teresa de Austria, previó el desastre que podía llegar a causar el aburrimiento de María Antonieta. Y el hijo mayor de María Teresa, o sea, el hermano de María Antonieta, José, el emperador José II,
que fue uno de los que planeó el casorio, salió finalmente de Viena con la delicada misión de hacer que María Antonieta amara a su esposo. Aunque la vieja María Teresa tenía esperanzas, también tenía serias dudas. Pensaba que José iba a empezar con sermones y consejos, pero en realidad la vieja subestimó los poderes de José. Ya vamos a ver lo que ocurrió. En la corte de Austria habían recibido un informe de Messier de Marcy, que era ayuda de cámara de María Antonieta, y este señor le contó a los padres y a los familiares de María Antonieta que la reina tenía deudas en el juego. Se pasaba escoraceando toda la noche. Había adelgazado notablemente, cosa que no condice mucho con el juego. El juego engorda. Sí. Y Marcy describió en el informe cómo eran las noches de la reina. Por ejemplo, baile en el Palacio Real hasta medianoche. Baile de máscaras hasta las 4 de la mañana en el Teatro del Ópera. Paseo hasta las 6. Pocas veces regresaba a Versalles antes de las 7. Cuando no había bailongo, jugaba al faraón toda la noche. Una vida extraordinaria. Muy bien. Jamás se encontraba con Luis, que se iba a dormir muy temprano. El rey se iba a dormir temprano y la mujer o se iba a los bailongos o se iba a jugar chinchón toda la noche. Y perdía porque tenía un montón de deudas. Muy bien. José entonces, el propio emperador de Austria, resolvió viajar a Francia para arreglar el asunto y llegó el 19 de abril de 1777. A José le molestaba un poco la etiqueta de Francia y a fin de evitar las restricciones impuestas por el ritual, que ya hemos contado muchas veces aquí, esta pesada etiqueta de Versalles, viajó entonces el emperador de incógnito con el nombre de Conde de Falkenstein. Rechazó incluso habitaciones en el palacio y fue a hospedarse a un hotel cualunque. Y después, por unas puertas secretas que llevaban a los gabinetes de María Antonieta, logró encontrarse con su hermana, a la que no veía desde hacía 7 años. El encuentro fue emocionante. José dijo que llegaba hasta allí para que ella retomara acciones virtuosas. Esperaba llegar más lejos todavía, ¿no? Y dio indicaciones para que su hermana dejara el juego y los bailes. Y en medio del sermón, María Antonieta, se llamaba Antonieta, vamos a decir la verdad. Sería lo que sería, pero no se llamaba Antoniota. Máxime que si llamándose Antonieta facilitaba la tarea de los payadores de la oposición, calcule si se llamara Antoniota. Antonieta no está mal, yo casi prefiero Antonieta. Sí, obvio. Que Antonieta, sí, yo también. Antonieta, agarrame la camiseta, es mucho mejor que Antoniota. Sí. Bien. El caso es que María Antonieta, o Antoniota, o Antoniusa, o Antoniuta, le habló entre llantos a su hermano de ciertos detalles relativos a su intimidad matrimonial, ¿no? Y aseguró que esos detalles eran los que la llevaban a entregarse a otro foro de diversión en el palacio y también en París. Entonces, preocupado, José le preguntó si en esos bailes ya se había entregado a algún otro. ¿Cómo te llamas? Y la reina juró que no. Entonces, José escribió a Viena lo siguiente: demos gracias que no hay un bastardo en Francia que pueda arruinarlo todo. Era un poco una bestia, José, ¿no? Y siguió: la reina conserva su virginidad más por suerte que por virtud. Por suerte no hizo comentarios del orden de su cara le cuida la virginidad. No, claro, eso. Y siguió escribiendo. Y dijo:
Pasaré algunas semanas aquí con mi tarea. José, en otro orden de cosas con él mismo, era un amante extraordinariamente eficaz y alentó a su hermana y al rey de Francia a que le pidieran consejos sexuales. Dijo mientras escupía las manos. Y eso fue lo que hizo el matrimonio real. José se convirtió en el confidente tanto de su hermana como de su cuñado. Escuchó los problemas y con un poco de jactancia, que es como se dan los consejos sexuales, dio las más explícitas clases de educación sexual. José supo espantado que Luis había sido educado ferozmente en la piedad y consideraba al placer carnal como algo pecaminoso y no como algo esencial para producir un heredero. Y con esa idea tan poco estimulante pretendía dar un hijo a María Antonieta. Después de las primeras conversaciones con la reina y con Luis, José agudizó su estrategia, organizó, por ejemplo, una cacería que debía terminar en la orgía más cruda. ¿Cómo me gustan las cacerías que terminan en las orgías más crudas, e incluso las orgías que terminan en la cacería más cruda? Tuvo mala suerte porque Luis huyó de la reunión. Se fue cuando la orgía todavía ni siquiera había empezado. Y María Antonieta lo siguió resignada. Pero José de Austria notó que el rey se fue riendo y empezó a codearse con los ayudas de cámara. Ya era un avance. Al día siguiente, José instaló junto a la pieza de su cuñado a la dama más agraciada del reino. La instaló allí y él mismo se unió a esta dama, de modo que Luis pudiera escuchar los rumores inevitables en esta clase de maniobras y conjeturar el origen de los mismos. No sé si digamos, el ruido puede producir alguna clase de fervor sexual. Usted si ve algo visualmente uno puede llegar a entusiasmarse, pero los ruidos... Y de alguna manera, Alejandro, a veces los ruidos lo que hacen es movilizar la fantasía del que escucha. Claro. Y lo que no ve lo reproduce. Los ruidos, digo mente, yo, las expresiones de los amantes, porque los ruidos, por ejemplo, el caer de una biblioteca, Claro, es suele otra cosa, ser es en otra medio cosa. de un fragor Eso es otra cosa. bastante grande. Se cae el tintero. Un velador, suele una noche de caer, amor, sí. se puede venir abajo una biblioteca. Sí. ¡Pah! Con todos los libros. Claro. Pero mejor es verlo, ¿no? Que oírlo. Sí, sí. Bueno, no importa. Él se instaló con la dama más agraciada del reino al lado de Luis y su mujer. Luis oyó los rumores y parece que dio resultado, porque la pasión que se despertó en Luis XVI fue tal, así que mire, contrariamente a lo que yo pensaba, que poco más tarde el rey pidió audiencia con José y le hizo saber orgulloso que tenía intenciones de visitar a su esposa. Vamos, ¿vieron? Luis XVI y María Antonieta se amaron, por no decir otra cosa. Cuando José se fue de Versalles en mayo de 1777, un mes después, ya se había hecho amigo del rey y el dolor de María al separarse de su hermano fue muy grande. José, orgulloso, avergonzó a los sabios de la Facultad de Medicina de París, contrariamente a lo que se ha difundido en algunos libros de historia. No existe registro alguno que indique una operación de Luis XVI. Siempre se habla de una operación de Luis XVI. Parece que no. Parece que María Antonieta le debió la consumación de su matrimonio a la intervención del Imperio Austríaco. En junio de 1777, siempre el mismo año, María Antonieta le contó a su mamá que tenía esperanzas reales de tener un hijo. En agosto llegaron las noticias a Viena y la reina escribió en su diario: querido diario, estoy en el feliz estado, me refiero a la reina María Antonieta, ¿no? Estoy en el feliz estado tan esencial para mi vida. Mi matrimonio se consuma a diario.
querido diario. Bueno, y siguió diciendo, seguramente la heredad será plural. Siguiendo las órdenes de los médicos, último detalle, María Antonieta adoptó una rutina más tranquila. Nada de bailongos, nada de chinchón y pocas salidas nocturnas. Y no dice aquí si pagó las deudas de juego. Pero este es el bello episodio que cuenta cómo Luis XVI aprendió a demostrar su estimación a su mujer, María Antonieta. ¿A quién dedicar esto? Bueno, este José es el de Mozart, ¿no? El emperador de El la mismo época emperador Mozart. de Mozart. Así Exactamente. que- El famoso José, Claro. el que te dio un consejo Y se fue. Sí. Así que se lo voy a dedicar al amigo Wolfgang Amadeus Mozart, entonces, Alejandro. Bueno, que lo conocía bastante este José. bueno, podemos dedicarle también a la pareja real de Francia. Sí, que no eran tan malos como Claro, los anteriores y pero después bueno, mucho se comieron peor. un garrón porque los tiempos son los tiempos. Sí. Hemos ido a la discoteca a pedir algún disco que ilustrara esta historia que hemos contado hoy, que me gustó mucho, porque termina Sí, bien. Termina bien. No termina bien porque la terminamos nosotros a tiempo. Sí, antes. Hubiéramos, Sí, claro, hubiéramos seguido unos años más. Sí, hasta 1789. Y adiós mi plata, el Reinaldo y la reina. Y bueno, hemos resuelto, mejor dicho, el discotecario nos dio un disco que se llama Por culpa del escolazo. Le sienta bien a María Antonieta. Sí. Que sienta perfectamente a la conducta que tenía esta mujer. Me parece envidiable que casi todas las noches hubiera, no escolazo, el escolazo es aburrido, pero que hubiera un bailongo primero en un lugar, en el Palacio, y después otro, un baile de máscaras hasta las 6 de la mañana, y después paseo por el Bois de Boulogne. No está mal eso, ¿eh? ¿A usted le gusta No, esa vida desordenada y loca? no. ¿A usted, Magda, prefiere esa vida o prefiere acostarse como yo a las 9 de la noche? No, yo prefiero esa vida. Yo me ¿Cuál? acuesto a las ¿Usted se 9 acuerda? ¿Se acuesta a las 9 de a la las noche? 9 de la noche y me despierto 12 menos cuarto para venir aquí. Ajá. Y me acabo de despertar, porque yo duermo acá atrás. En la cama esa que usa En la halcón cama, para la la muerte misma cama viajante. que usa Halcón. Pero A es veces sí, extraordinario. nos usamos juntos, me dice, córrase, dice... Estoy representando. Lorena, que estoy haciendo la muerte de un viajante. Y los Ellos hacen espectáculos- un muerte, yo me escondo abajo de las cubijas Sí. y no participo desde luego en la pieza. ¿eh? Y los espectáculos de niños que hay antes no lo despiertan. No, nada. Yo cuando me acuesto, me acuesto. Usted se acuesta. Yo duermo y después cuando me voy de aquí, ya entonces sí comenzó mi día. Empezó primeramente... Bueno... ¿Qué hace usted a la cuando se despierta? El programa, primer troto, acto. El programa. troto. ¿Trota? Cuando me despierto hago el programa, pero después cuando termino el programa, claro, todavía es de noche y no empieza la actividad. Entonces troto, ¿Por dónde va? ¿cómo por dónde? ¿Por dónde va a trotar? ¿Tiene algún camino derrotero? específico? Paseo la plaza. Ah, por acá adentro. Por acá adentro, doy vueltas a ese... Laberinto. No al laberinto, al círculo que hay aquí, no, Sí, no sale un sí. círculo de unos 30 metros de diámetro Sí. y me doy 700 vueltas. Es aeróbico, en todo caso es aeróbico. Muy Después, bueno, duermo la siesta aeróbico. Desayuna. a las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana duerme la Después siesta. dormir la siesta. Pero no importa, Bueno. vamos a escuchar Por culpa del escolazo. Creo que voy a cambiar de vida después de haberme tentado No por cam- estos bailongos diarios. Así nomás va a cambiar de vida, Alejandro, no. Del ópera. Sí. Del ópera no puede ser. Sí. No, la ópera en tiempos de María Antonieta, No, te juro que no. no. No, la ópera es de los tiempos de Napoleón III. Sí, ya es un poquito así. Pero Más o menos. sí, habría un teatro de la ópera, Un parece, teatro de la que no ópera. sería el que conocemos hoy, que es más bien de la época de Haussmann y de Sí, todos esos tipos, exactamente. ¿no? Sí, bueno. Señores, escucharemos a Edmundo Rivero en Por culpa del escolazo, un tango compuesto como recriminación por las deudas de juego de María Antonieta. Adelante.